Cada vez son más personas las que se piensan alguna que otra vez si poner una vivienda en el mercado de alquiler, ya sea alquilar su propia vivienda como comprar una vivienda a modo de inversión para lanzarla al mercado de alquiler con la falta de vivienda que hace. ¿Y esto a qué se debe? Pues principalmente y lamentablemente al miedo. Miedo sobre todo a sufrir un impago, a tener un mal inquilino, al haber tomado decisiones que no eran las más adecuadas. Por eso, no te preocupes porque hoy en este podcast vas a poder disfrutar de experiencias, casos reales, trucos y todo lo relacionado con elegir un buen inquilino. Y como siempre, no voy a ser yo la que te lo diga, sino que va a ser un invitado de lujo que tenemos. Hoy va a estar con nosotros Pedro Bretón. Pedro es inversor, empresario y además está vinculado al sector de las empresas que emiten garantías para esquivar esos impagos tan indeseados por todos. Así que espero que disfrutes de la entrevista y como siempre, bienvenido al Panda Inversor. Yo soy Bárbara Gurrea y si ya estás preparado, ¡vamos allá! Bueno, Pedro, bienvenido al podcast del Panda Inversor, aunque hoy has sido tú el que me has abierto las puertas de tu casa. Muchas gracias por venir a visitarnos, ¿no? a Barcelona desde Valencia y encantado de tenerte con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Y hoy ya he adelantado un poquito que vamos a centrarnos en la gran temática del alquiler, algo muy temido, muy odiado también por otros, pero vamos a ver un poco, lo primero conocerte a ti. Yo he querido contar contigo aquí en el podcast por tu experiencia en todo el sector inmobiliario, pero para todos aquellos que nos estén viendo, preséntate y cuéntanos quién es Pedro Bretón. Bueno, pues como has dicho, soy Pedro Bretón, CEO de SEAC. Yo inicié mi experiencia en el sector inmobiliario en 2001, en Zaragoza. Soy de Zaragoza, soy maño. Y bueno, creo que he ocupado todos los roles posibles, habidos y por haber. He sido inquilino, he sido propietario. Empecé en 2001, como he dicho, como asesor inmobiliario. Uh-huh. Y bueno, desde entonces, hace más o menos unos 12, 13 años también soy inversor inmobiliario. Pues, compramos algunos inmuebles, los reformamos y luego los sacamos al mercado. Compramos inmuebles y los alquilamos. Entonces creo que esto, la verdad es que toda esta experiencia ha venido muy bien, ¿no? para poder realizar mi labor en SEAC, ¿no? Que al final es entender cuáles son las necesidades de todo el conjunto del sector del alquiler, tanto el de las inmobiliarias, el de los propietarios y el de los inquilinos, ¿no? O sea, creo que me ha ayudado a tener una visión 360 grados del sector que hoy por hoy, bueno, nos ha venido muy bien. Uh-huh. O sea, que has tocado todos los palos, ¿no? Que se dice, todos. He estado en todas las situaciones posibles. Y empezaste en 2001, estamos en 2025, son muchos años, son 24 años. ¿Cómo ha ido evolucionando el mercado? ¿Crees que ahora está mejor que en 2001 cuando empezaste? ¿Peor? ¿Igual? ¿Qué comparación haces de cuando empezaste con esa trayectoria a día de hoy? Bueno, en 2001 la verdad es que eran unos años muy dulces, ¿no? Para el sector inmobiliario, donde se vendía muy bien, se conseguía muy buena financiación. No tiene nada que ver a lo que estamos viviendo. El sector inmobiliario ha recibido muchos palos, ¿no? Por así decirlo. Hemos sufrido pues la crisis del 2008, donde ha habido un antes y un después, porque hemos visto algo que no creíamos que iba a poder pasar, ¿no? Donde muchas familias pues perdieron su vivienda por el sobreendeudamiento. Pensemos que antes del 2008 la gente compraba el piso, metía el préstamo del coche, las vacaciones, o sea, realmente los créditos eran muy fáciles de conseguir. Uh-huh. Hoy por hoy esto ha cambiado. Nos hemos dado cuenta de que al final el crédito
no puedes comprar una vivienda e hipotecarla por un 120% de su valor, porque al final... Pues, ahora ya el banco tampoco te lo permite, ¿no? Tampoco te lo permite. Son casos muy contados que consigues el 100%, ¿no? Pero ya sí que un 110... Sí que estoy viendo que se está todavía abusando un poco del crédito, sobre todo en los últimos años, porque hay muchas personas que están financiando al 80-90% y luego hay una parte que la están financiando con créditos personales que están al 11%. Entonces es importante tener en cuenta la capacidad que tiene cada uno para poder, o sea, no comprar una vivienda a toda costa, ¿no? Yo creo que esto es importante y que hay que hacer números, y creo que es algo que deberíamos empezar a meter en las escuelas, ¿no? Que la gente entienda un poco realmente qué implica, ¿no?, pedir un crédito. Tú cuando empezaste en 2001, luego, ¿en qué momento es el que empezaste a invertir, ¿no? Cuando ya empiezas a comprar viviendas a modo de inversión, ¿cómo estaba entonces esa situación? ¿Tú optaste por coger préstamos personales, por sacar hipotecas? ¿Cómo fue ese inicio tuyo en la inversión inmobiliaria? Pues mira, la verdad es que yo, mi primera inversión vino sin querer, porque yo me compré una vivienda en Zaragoza, porque pensaba, yo vivía de alquiler y quería comprar una vivienda de un cliente que vino y quería vender su inmueble, y me encajó. Y cuando lo tiramos abajo para empezar a reformarlo, me surgió la oportunidad de venir a Barcelona. Entonces, no viví en él nunca, lo reformé y lo alquilé. O sea que fui inversor por casualidad, como así decirlo. Y luego, pues bueno, ya después de mi andadura aquí, sí que ya empecé a comprar alguna cosa, la puse en alquiler. Y es cierto que aunque sí que fui comprando alguna cosa para venderla, era todo muy residual, ¿no? Yo estaba muy enfocado en los primeros años en gestionar un poco los puntos de venta que yo tenía a nivel de asesoramiento inmobiliario y también asesoramiento financiero que ofrecíamos, pues, para todos estos clientes que querían comprar. O sea que esa primera compra, que además era para vivir, es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que lo hace un poco al revés, que primero se compra su vivienda para vivir, ya la CIRBE le sube porque ya pierde capacidad de endeudamiento para poder comprar una vivienda para alquilar. O sea que tú no lo hacías con esa intención, pero mira, al fin. Me salió bien. O sea, la vivienda que se compra uno para vivir siempre es, pues, más cara, haces una reforma más a tu gusto, más cara, ¿no? O sea, al final luego, aún así te salieron luego bien. Yo empecé haciéndolo mal y me terminó saliendo bien. Entonces vale. Eso está bien. Porque sí que estamos viendo en estos últimos años, la inversión inmobiliaria siempre ha existido, porque siempre ha existido de la gente que tenía un ahorro y lo invertía, o decían invertir, voy a invertir en un piso, y realmente era comprar un piso cuando la inversión no salían los números, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que a mucha gente que nos esté viendo dirá, ostras, es que ahora todo el mundo está invirtiendo en inmuebles. Sí que es cierto que cuando te reúnes o te rodeas de gente que invierte, es como le pasa a las embarazadas, ¿no? Dicen, yo nunca está embarazada, pero cuando estás embarazada ves a muchas embarazadas. Bueno, pues esto a lo mejor pasa lo mismo con la inversión inmobiliaria, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en todos estos últimos años que la gente ha mostrado tanto interés? A lo mejor se ha democratizado un poco más la inversión inmobiliaria, se ha puesto más al alcance de todo el mundo y ha habido más interés por esa inversión. La gente tiene mucha pasta y no sabe en qué gastársela e invierte en pisos. ¿Qué opinas de ese crecimiento, ¿no?, que estamos viendo en estos últimos años del interés por invertir en inmuebles y garantizarte así a lo mejor un futuro? No sé, ¿qué opinas tú de esto? Yo creo que aquí pues últimamente personas como tú, Bárbara, habéis hecho un poco estáis haciendo escuela, y al final el trabajo que debería de hacerse en las escuelas y en los institutos, de explicarle a la gente cómo poder hacer esa gran frase, ¿no?, de que el dinero trabaje para ti y no tú trabajar para el dinero. Esto no se explica, no interesa. Todavía hay muchas creencias sobre el dinero, y parece como que hablar de dinero no es bueno, y al final el dinero es necesario y hay que aprender no solo a ganarlo, sino a gestionarlo.
y hay mucha información últimamente en YouTube. Yo creo que al estar esta información tan cerca de las personas, tan a mano, pues bueno, está ayudando a que la gente un poco se abra los ojos, ¿no? Es cierto también que desde la crisis del 2008, pues muchas propiedades salieron a la venta y a precios asequibles, ¿no? Entonces, yo creo que esto también ha animado un poco a las personas a decir, bueno, ya no comprar un piso ya no son 180, 200.000 euros, sino que a lo mejor hay viviendas que están en muy mal estado, que las vende el banco y que a lo mejor por 40 o 50.000 euros tengo la posibilidad de comprar una vivienda, y empiezan a conocer este mundo. Yo tengo un amigo que continuamente me decía, pero quiero invertir, ¿dónde puedo invertir? Y yo le daba algunos consejos, y ahora ha comprado varios pisos, cobró un dinero de un trabajo que dejó, ¿no?, hace poco, y ha comprado varios pisos, está en ello todavía no se ha firmado, en Zaragoza. Y ahora me dice, oye, yo le he perdido el miedo a esto, ¿eh? Dice, todavía no he firmado, pero ya le he perdido el miedo. O sea, esto, a ver qué tal me sale, porque aparte son viviendas que ya están ocupadas y que los propietarios es una herencia y los quieren vender. Y dice, en cuanto salga esto, creo que voy a empezar a mirar más cosas. Me dice, al final, muchas veces, es perder el miedo también, ¿no? Claro. A la inversión y todos estos tabús, ¿no?, que existen sobre la inversión y demás. Yo creo que hay que empezar un poco, hay que soltarse. Oye, yo creo que la gente que esté viendo o escuchando el podcast pensará, oye, si con esos consejos has hecho que ese amigo se anime, cuéntanoslos, ¿no? Compártelos conmigo también, que yo tengo miedo, ¿no? Podrá pensar la gente. Y al final, mira, el mayor consejo que le di es que él, cuando quiera invertir, que salga de su zona de confort, que al final es tu barrio donde vives, ¿no? Y él sí es cierto que buscaba muchas cosas por aquí, pero ¿qué pasa? Que le daba miedo, porque es cierto, en Cataluña, todo el mundo sabemos, estamos teniendo muchos cambios legislativos. Ahora se plantea subir el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que se paga del 10%, subirlo al 20% para los grandes tenedores. Entonces, claro, hay una incertidumbre, hay una nube que muchas veces decimos, pero es que claro, yo quiero invertir aquí, pero con todo lo que veo no me animo. Pues oye, no pasa nada. O sea, Zaragoza lo tienes aquí cerquita, Madrid, Valencia, tienes muchas zonas, y cuando tú quieres invertir, precisamente es para despreocuparte. Hay personas que te pueden administrar la vivienda alquilada y que van a estar en estrecho contacto contigo y con los inquilinos. Tú inviertes no para tener un trabajo como propietario, inviertes para tener un dinero que te genere una pequeña rentabilidad y que el día de mañana tengas esa vivienda pagada. Entonces, yo creo que lo más importante es salir de tu zona cercana, y si donde estás no te genera confianza, pues sal fuera. No, y al hilo de lo que comentabas, de esa subida del ITP para grandes tenedores y demás, es curioso porque mucha gente cree o pueden hacerle creer los medios de comunicación, ¿no?, todo lo que vemos en prensa, en tele, que el propietario, hacen creer que el propietario de vivienda son solo grandes tenedores, siempre grandes fondos buitre, fondos de inversión, entes, ¿no?, que se ven ahí como malévolos, que no te imaginas a una persona como tú y como yo que hace una inversión y pone su vivienda en alquiler, ¿no? Cuando prácticamente más del 90% de los propietarios en España son pequeños inversores, familias que destinan los ahorros, y solo ese pequeño porcentaje residual pertenece a grandes, grandes compañías o lo que sea, ¿no? Y la gente tiene mucho miedo, ¿no?, de lo que hablamos. Esos miedos también se traducen en cómo está toda la legislación, todo el marco legislativo, cómo se nos está tratando a los pequeños inversores, a esos pequeños tenedores o grandes tenedores, porque desde el cambio de consideración de gran tenedor con una persona con tan pocas viviendas, claro, es curioso que, haciendo un apunte a lo del gran tenedor también, no dicen, no explican
si es el de la totalidad de la vivienda, del 100% o del 50% de la vivienda. Yo, por ejemplo, yo soy gran tenedora, pero yo no tengo viviendas al 100%. Todas son al 50% con mi marido, pero la ley no lo explica, no lo especifica, ¿no? Es un poco... Entonces, mucha gente con todo este revuelo de tanta regulación, tanto tema fiscal, de imposición, tiene mucho miedo, ¿no? Lo que hablábamos antes de esas creencias y esas limitaciones que tenemos. Pero, ¿cuál dirías tú que es el mayor miedo hoy en día de que una persona haga una inversión para comprar una vivienda y alquilarla? Hoy en día, hoy por hoy, 2025, ¿cuál es el mayor miedo? Pues realmente el mayor miedo que nosotros notamos aquí es el decreto 11/2020, que al final lo que está haciendo es suspender los lanzamientos de todas estas familias vulnerables, ¿no? Entonces, no decimos que si una familia vulnerable hay que dejar en la calle, pero es que están los servicios sociales. Aquí, por ejemplo, todos los pisos que provenían de ejecuciones hipotecarias, cuando querías comprar un piso a un banco o un fondo, la Generalitat tiene derecho de tanteo retracto. Tienes que avisar a la Generalitat, decirle en cuánto vendo el piso, entonces la Generalitat tiene la opción de quedarse el piso o no. Aquí han comprado miles de pisos y nosotros hemos visto, y tengo constancia de pisos, porque me compraron uno a mí, la Generalitat. Ese piso estuvo 3 años cerrado. Al final lo ocuparon, no lo ofrecieron a una familia vulnerable. Entonces, yo creo que hay medios para poder ofrecer a las familias vulnerables una solución habitacional más allá de estar dentro de la vivienda de un particular, que como tú decías antes, hace unos años el 95% del parque inmobiliario pertenecía a pequeños ahorradores, y pequeños ahorradores me refiero a, da igual, aunque tengas 10 pisos, si tienes una comunidad de bienes de tu familia, que tenéis unos cuantos pisos, para mí esto no es un fondo, esto es una familia que tiene 10 pisos, que se lo habrán ganado, pero se lo tendrán, ¿no? Entonces, ahora mismo ese porcentaje ha descendido al 92%. Los fondos, toda esta política está ayudando a que los fondos cada vez tengan un porcentaje mayor, y porque los propietarios cada vez quieren estar menos en este sector, ¿no? Porque les da miedo y no quieren entrar, cuando realmente yo creo que deberíamos ir al revés, generar políticas que motiven a los pequeños ahorradores a tener esta vivienda y no hacer crecer el porcentaje de los grandes fondos. Entonces, hoy por hoy, ese decreto para mí es el que mayor daño está haciendo a los propietarios, porque, claro, una cosa es que te deje de pagar el inquilino, que este miedo ha existido siempre, toda la vida, ¿no? Y el famoso, ¿qué pasa si me destrozan la vivienda? Pero, ¿sabías que al final, si el inquilino no le paga, en un año recuperaba mi vivienda? Máximo un año podía recuperar mi vivienda. No es un año porque ha tocado un partido judicial un poquito más complicado, 1 año y medio. Pero es que ahora mismo, cuando haces esta pregunta, ¿cuándo puedo recuperar mi vivienda?, lo que escuchas son grillos sonar. O sea, hemos estado con propietarios que nos han dicho que han tardado 5 años en recuperar su vivienda. Wow. 5 años donde estás pagando contribución, estás pagando comunidad, donde la contribución sube, donde la comunidad sube. En algunos están pagando los gastos de los suministros. Estás pagando una hipoteca, ¿no? Porque hay otros que están pagando una hipoteca hipotecada y el banco no te perdona. No te perdona, claro. Entonces, hemos hablado con algunos propietarios que nos dicen, pero es que tengo que estar pagando la hipoteca del piso donde vive el inquilino que no me paga y no puedo pagar la mía. No tengo dinero para pagar la luz de mi casa y tengo que pagar la luz del inquilino. Esto yo creo que hay que arreglarlo. ¿Y cómo se podría arreglar? ¿Desde el gobierno? Porque claro, todo esto, lo que lo has dicho antes muy bien, está haciendo que cada vez más propietarios se retiren del mercado. O sea, en vez de incentivar la oferta, porque lo que hace falta es oferta en el mercado para que los precios están muy altos, vale, si entra más oferta, es la ley de la oferta y la demanda, bajarán los precios. Pero si no se incentiva con estas medidas, conseguimos el efecto totalmente contrario. Es que esto no tiene una solución fácil más allá que coger el coche de regreso al futuro y volver a 2018, porque es que al final en 2019 empezó a haber una serie de cambios que ya empezaron cada vez a
a quitarle derechos, ¿no?, a los propietarios. Pensemos que al final los contratos de vivienda habitual, están regidos por la LAU. No puede haber cláusulas abusivas, porque en caso de que haya una cláusula abusiva, lo que manda es la LAU. Los contratos de uso distinto a vivienda, lo que prima es la libre disposición de las partes, es completamente diferente. Ahí es donde tienes que tener mucho más cuidado en qué estás estipulando en el contrato, porque lo que pactes es lo que vale. Pero en un contrato de vivienda esto no existía. Si has firmado una cláusula abusiva y crees que es abusiva, pues no tienes por qué cumplirla, porque lo que marca la LAU es lo que manda. Entonces yo no creí, y todavía no creo que hubiera que haber modificado mucho más de lo que ya teníamos. Que se quería pasar los contratos de 3 años a 5 años para dar una estabilidad mayor, vale, lo puedo entender, pero es que a partir de ahí lo que realmente hemos visto es que ha habido un ataque contra la propiedad privada, desde la facilidad para ocupar una vivienda hasta el que alguien te pague un mes de fianza, el mes corriente, y luego no te pague más el alquiler. Esto queda claro que no se ha alquilado con la intención de vivir en el inmueble, se ha alquilado con la intención de estafar al propietario. Por lo tanto, estas cosas hay que perseguirlas. No se puede perseguir solo a las empresas y a la gente que genera riqueza. Si perseguimos, hay que perseguir un poco a todos, ¿no? Porque al final, gracias a estas malas prácticas de algunos inquilinos, hay muchos inquilinos que cada vez lo tienen más difícil para acceder a una vivienda, porque cada vez, desde la entrada en vigor de la ley de vivienda, hoy por hoy tienes que estudiar muy bien al inquilino, porque tú no puede que hoy no seas vulnerable, pero yo no sé qué va a pasar mañana. Claro. Entonces, claro, esto genera una incertidumbre que es muy difícil sobrellevarla. Pensemos que al final, cuantos más baches pongamos, las familias más desfavorecidas son las que están teniendo son las que están pagando el pato. Claro, que si yo tengo un piso en Pedralbes y lo voy a alquilar por 6.000 euros al mes, el perfil que me va a venir no va a tener problemas para pagarme. Se me pagas porque no quiere. Pero, ¿me entiendes? Ese perfil de inquilino no hay que sobreprotegerlo, ¿no? Y de hecho, así se entendía también, donde las viviendas de más de 300 metros... viviendas de lujo quedan aparte ya están exentas. Pero, por ejemplo, aquí en Barcelona, por más que sean viviendas de lujo, aquí tenemos Pedralbes, es zona tensionada. Porque aquí es toda Cataluña prácticamente está tensionada. ¿Cómo comemos esto, no? O sea, hay un poco. Sí es cierto que el índice se limita a pisos de menos de 150 metros. O sea, cuando tienes un piso de más de 150 metros construidos, ya no hay índice para él, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? Que ahora mismo muchos inversores lo que hacen es, tiene más de 150 metros, pues tiene ese valor añadido porque sé que está fuera del índice y lo voy a poder alquilar. En cualquier zona. En cualquier zona, aunque esté en zona tensionada, no me tengo que limitar al índice, porque no hay índice para él. De hecho, ahora mismo, claro, se ha regulado el alquiler de habitaciones, pero, claro, si tengo un piso de más de 150 metros construidos y quiero alquilar estas habitaciones, como el piso no tiene índice, las habitaciones tampoco tendrán índice, ¿vale? O sea, pero lo que es yo creo, lo peor de todo esto es que continuamente se tengan que estar intentando inventar, ¿no? Maneras de poder hacer funcionar el sector del alquiler, o intentar hacer funcionar tu negocio, que al final tu piso lo tienes pues para el día de mañana tener un colchón, intentar generar. Si no me va a poder pagar el gobierno lo que me ha prometido, que es las pensiones, pues yo tengo que intentar labrarme un futuro, ¿no? Pues solo que cada vez es un poquito más complicado en el sector. Toca hacer ahí filigranas, ¿no? Sí, malabares para poder buscar la clave. Antes hablabas de las estafas, ¿no? Que se hacen, pues gente que te alquila un piso, te paga 1 mes, 2 meses de fianza y ya en un momento que desaparece, o el fianza, la garantía y demás, y ya no te vuelve a pagar. Eso se convierte en una estafa. Pero otros problemas, como que la ocupación, que se ha profesionalizado ya. Hay auténticos profesionales, abre puertas, o que gente que le pega patadas a puertas y que vende ese negocio para que ocupas
la ocupen, luego tú como propietario tienes que llegar a un pacto, ¿no? Un acuerdo con esas personas. Es un negocio. Soltando dinero, y además yo he escuchado que aquí en Barcelona son auténticas barbaridades lo que se están pidiendo por estar ocupas. Aquí te pueden pedir, en función a la propiedad, a lo mejor no ocupan una casa, en según qué zonas te puede pedir desde 25 hasta 30.000 euros para marcharse. Van subiendo la tarifa, yo había escuchado menos. Te voy a contar una anécdota. Madre mía. Te voy a contar una anécdota del 2013, 2012. Estamos hablando con una ocupa, un piso que habíamos comprado con Solvia, y entonces claudicamos y llegamos a un acuerdo con ella. Esta chica, claro, estaba esperando a ver cuándo le pagamos. Si nosotros le decíamos que estábamos pendientes del tanto y retracto de Generalitat, firmamos y llegamos a resolver este asunto. Bueno, pues nos llama un día la chica y nos dice que es que le han vendido una llave. Su marido con los niños está en el otro piso ya. Ella está con el perro en su casa, que le están llamando al timbre por las noches y que claro, que ya necesita marcharse porque es que no puede dejar el piso vacío, porque es que no te puedes fiar de nadie. Yo decía, de verdad a ver si te lo van a ocupar, ¿no? Me decía que es que no te puedes fiar de nadie. O sea, realmente esta es la realidad que realmente, bueno, cuando intentas hablar de ella te dicen que no es así, ¿no? Desde el 2023 hasta el 2024 la ocupación ha subido un 8%, o sea, es un problema. Es un problema porque realmente es un problema y es un negocio. Yo ayer hablaba con un abogado especializado también en derecho inmobiliario y me decía que me dice, últimamente me están entrando clientes para presentar la demanda contra el Ocupa y que ellos que quieren presentar la demanda solamente por justificarlo para comprar el piso, dicen, para gestionar algo en el fondo, pero que ya lo tienen negociado porque le van a vender una llave de otro piso. Compran el piso barato, un piso ocupado barato, negocian con el Ocupa, le dan una patada a la puerta y meten al Ocupa en otro piso. O sea, realmente le pasan lo que estamos haciendo el embolado a otro. Le pasan el embolado al otro. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es incentivar estas cosas. Es un efecto llamada a la ocupación y al negocio fraudulento que realmente yo creo que se ha ido de las manos un poco esta situación. Y claro, todos estos efectos, todas estas experiencias, ¿no?, que cuentas, que son reales, que gente también que lo puede compartir con sus amigos, con sus amistades. Hoy siempre hay alguien que conoces que pues a alguien de su círculo cercano a él mismo ha tenido una experiencia por el estilo, ¿no? O que le han ocupado, o que ha sufrido un impago, y ya los nervios aflorecen, ¿no? Ha habido un incremento también de mucha más gente que opta por contratar pues pólizas de seguros de impago, garantías de impagos de alquiler, y esto también puede hacer que cuando tú contratas esa garantía, bueno, pues que como tienes esa garantía de que te van a pagar, quizá más gente se anime o se está animando, ¿no?, a poner su vivienda en el mercado de alquiler. Puede hacer que haya más oferta. Bueno, es cierto que todavía hay muchas personas que cuando hablas pues no saben que existe la opción de poder garantizar el pago del alquiler. No están al día de los productos que puede existir a lo mejor en el mercado, o alquilaron en una época donde no pues, hacía falta. No hacía falta o... Eso se lo dicen a mis abuelos, ¿no? Claro. ¿Eso qué es? ¿Eso o lo típico, bueno, es que... Claro, me lo recomendaron al inquilino y yo bueno. El amigo del amigo que sí, yo siempre digo... Los famosos conocidos y alquilar por pena, ¿no? Exacto, esto es un problema. Un mandamiento del inversor, no hacerlo. Exacto, si quieres alquilar nunca alguien conocido, ¿no? Porque luego va a tener dos problemas. Entonces, sí. Es cierto que desde el COVID nosotros hemos visto como ha habido mucho más... interés, ¿no?, en este tipo de cobertura, pero bueno, desde el 2023 con la ley de vivienda, pues claro, obviamente se ha disparado, o sea, realmente la contratación se ha multiplicado, pero yo te diría que más del doble, porque al final la gente lo que quiere es tener tranquilidad y al final entienden que es un gasto más, es un coste más, porque una vivienda de 800 euros al mes, pues por algo más de 400 euros al año vas a tener garantizado el cobro del alquiler
pero no cobro el alquiler durante 6 meses ni entre 12 meses, porque esto ya no sirve hasta que recuperes tu vivienda. Claro. Tenemos partidos judiciales donde nosotros hemos tenido procedimientos que hemos tardado 4 años en recuperar una vivienda. El propietario ha cobrado cada mes durante 4 años. Ahora imagínate que este mismo proceso, este mismo propietario no hubiera tenido este alquiler garantizado y no hubiera cobrado durante 4 años. ¿Realmente creemos que esta persona va a volver a alquilar su vivienda? Nunca jamás. Si se lo va a recomendar que no lo hagan a todo aquel que tenga cerca. Claro, Lógico. entonces realmente lo que necesitamos, yo creo, es el sentido contrario, ¿no? Necesitamos que la gente pueda alquilar con totalmente tranquilidad para que haya viviendas de alquiler. Y además hay un error que es que siempre hay como dos frentes, ¿no? Propietario contra inquilino. Esto es Barça-Madrid, ¿no? Siempre tenemos que estar ahí. Pues hay que luchar un poco porque esto realmente se resuelva y que tanto propietarios como inquilinos tienen que estar en el mismo equipo. O sea, familias vulnerables, sí, pero con servicios sociales, no a través del propietario. No puede recaer sobre la espalda de un propietario de un particular. Y al final tratar de apoyar para que se generen medidas para que los propietarios puedan comprar. Mira, si hay una persona que no tiene capacidad para comprar un inmueble y ponerlo en alquiler, por lo menos que se generen las motivaciones necesarias para que otro lo haga y que te lo alquile barato. O sea, si al final el precio se va a autorregular. ¿Y cómo funcionan las garantías? Porque hablábamos antes de los perfiles, de cómo elegir, de no alquilárselo a un amigo, tal. Hay que pasar una serie de filtros, ¿no? Estas pues, empresas como SEAC, por ejemplo, pues hay unos filtros. ¿Quién es el inquilino perfecto? ¿Qué documentación es la más interesante o la que hace saltar todas las alarmas, ¿no? Yo me he encontrado desde la agencia, ¿no? Algunos inquilinos o interesados que pasan nóminas y, bueno, pues tú ves una nómina o ves una vida laboral y, bueno, pues la pasas al seguro de impago y te dicen, esta nómina es falsa, ¿no? O esta vida laboral está modificada. Y dices, wow. Claro, yo de esto yo no me hubiera dado cuenta. A lo mejor hay algunos que son muy mantas, que son muy torpes y lo tachan y lo borran. Bueno, son auténticos cuadros. Parece que está hecho con el Paint, ¿no? Con la herramienta esta básica del ordenador. Pero hay otros que son más sofisticados y que no te das cuenta. Entonces, ¿qué filtros se ponen? ¿Qué barreras? Gente que, por ejemplo, vaya a alquilar un piso pero que tenga varias hipotecas de inversión, por ejemplo, yo sería un buen perfil. Yo ahora acabo de pasar un seguro de impago para alquilar un tema y tal, y te quedas ahí con la duda, ¿no? ¿Seré buen perfil? ¿No seré buen perfil? ¿Qué pasa, no? ¿Tengo hipotecas? ¿Me van a considerar mal perfil por tener una CIRBE alta? ¿En qué se basa un seguro de impago para considerar que alguien es buen perfil o mal perfil? Bueno, yo te voy a decir desde nuestra experiencia, ¿no? Que al final hay diferentes empresas y nosotros la verdad es que somos una empresa que tratamos de mirar todas las posibilidades, ¿no? O sea, no somos muy cuadriculados, ¿vale? Entonces, respecto a lo primero que es la falsedad documental, tenemos casos de continuo y aquí me gustaría comentar simplemente una cosa. Siempre que firméis un contrato de alquiler, os lo digo a todo el mundo, las personas que lo firman, delante. Porque hay un sinfín de casos de falsificar, que han falsificado la firma, han suplantado la identidad de otra persona y realmente te encuentras que ni que el avalista no firmó, él no era y hay una denuncia de por medio. O sea, siempre cuando firma un avalista y los intervinientes tienen que estar delante y firmar, porque hay muchos problemas con esto y luego es complicado resolverlo. Las nóminas, nosotros le llamamos los dobles ceros. O sea, cuando me llega una nómina que pone, o nos llega una nómina que pone 1.500 justo, o sea, fíjate lo difícil que es hacer los números del IRPF, todo para que te dé 1.500 justo, ¿no? Que al final, pues te lo ponen ahí, 1.500 justitos. Esto siempre salta como una pequeña alerta. Y luego, pues bueno, está claro que aunque puedas consultar a SNEF y puedas tener, no todas las deudas se van a tener en cuenta igual, ¿no? Pues alguien que tenga una deuda, telefonía móvil, por ejemplo, pues, telefonía móvil, ¿quién no ha tenido alguna? ¿A quién no le han llamado para reclamarle 3 euros? Claro. Sí que nosotros, por ejemplo, para nosotros el impago de suministros va muy hilado al impago del alquiler.
Entonces, cuando nosotros detectamos que un inquilino pues tiene algún impago en suministros, sí que nos llama más la atención, o préstamos, o cosas así, ¿no? Y luego la CIRBE. Bueno, la CIRBE al final pues se justifica. Pues yo tengo una CIRBE de X porque tengo una serie de inversiones, se están pagando y además están generando. Pues todo esto al final se tiene en cuenta. O sea, nosotros tratamos de mirarnos las operaciones con mucho cariño. Hay operaciones que entran automáticas y hay garantías que desde el departamento de back office pues se revisan más, y se trata de buscar una lógica. Simplemente al final es que yo creo que como toda operación, ¿no?, que tenga toda una lógica. Entonces al final es un poco esto, pero sí que, y la vida laboral, pues nada, fijas el código de identificación de abajo, entrar en internet e intentar descargarla con el código de validación, porque es que y ahora la declaración de la renta pues igual, lo mismo, hay que tratar de revisarlo lo mejor posible, pero sí es cierto que nadie está libre de que nos metan algún gol. O sea, esto, hay veces que algún propietario, ¿no?, te dice, es que la inmobiliaria, es que esto es muy difícil darse cuenta. Claro. O sea, la inmobiliaria, el banco, nosotros, a todos nos puede pasar que nos cuelen un documento que sea falso y que lo demos por válido. Bueno, obviamente cada vez que vas generando más experiencia y vas trabajando un poco más en sistemas informáticos, te ayudan un poco más a detectar estos posibles fraudes. No, y que cada compañía funciona de una forma, porque hay empresas que solamente piden el DNI, ya está, y con el DNI ya analizamos todo. No, las 3 últimas nóminas, o si es autónomo, si es empresa. Entonces, claro, ya no es solo la documentación que presenten, porque cada compañía pide una cosa, y a mí me ha pasado, ¿no?, escuchar, no, pues hazlo con esta compañía que son más flexibles, o hazlo, si no lo ha pasado con esta, no lo va a pasar con ninguno. Y cada uno tiene su claro, baremo. Sí, es un poco... Sí, es cierto que también tienes que tener en cuenta que pasar solamente un scoring solo con el DNI puede tener la problemática de que luego el inquilino se declara insolvente. Entonces ahí vas a tener que mirar muy bien, muy claro, que realmente esa cobertura que tú estás contratando, que te han hecho solamente el DNI, te cubra en caso de que el inquilino se declare insolvente. Porque hay algunos productos que te pagan cuando está la demanda admitida a trámite. Luego te pagan retroactivamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que si el inquilino luego se declara insolvente, ahí dejan de pagar. Entonces, claro, es muy importante que al final hay una transparencia y una seguridad de que la documentación que se está aportando sea la suficiente como para poder garantizar que aquí no va a haber ningún problema futuro. Te hablo desde la garantía de SEAG. Todos los procedimientos judiciales los llevamos nosotros directamente, por lo tanto el propietario cobra desde el primer mes en función de la garantía, si lo has contratado sin carencia o no. Ahí tienes una de diferentes opciones, y vas a cobrar pase lo que pase, no vas a tener este problema, pero porque queremos ver la documentación, queremos la nómina y queremos el DNI, y una vez que nosotros lo hemos validado, si la garantía está aceptada, de alguna manera esa responsabilidad ya la tenemos asumida nosotros. Y luego también, dentro de la labor que unos intentamos apoyar a otros dentro del sector inmobiliario, y que lo que decíamos antes de no intentar pasarle el embolado a otro, hay mucha gente ahora que está incluyendo, yo me incluyo, estamos incluyendo una cláusula de meter a esa persona en un fichero de morosos si nos deja de pagar a nosotros el alquiler, ¿no? ¿Esto realmente luego cómo funciona? O sea, ¿os sirve a vosotros realmente? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? ¿O sabes contarme cómo podríamos hacerlo? Sí. Si yo estoy sufriendo un impago, pero yo, por ejemplo, no tengo contratada ninguna garantía, yo asumo el riesgo, pero sí que he incluido esa cláusula, ¿no?, en el contrato de, oye, tú me dejas de pagar, pues no quiero que se lo vuelvas a pasar a otro, o ahora a intentar estafarle a otro, pagarle una fianza, una garantía adicional y luego dejarle de pagar. Eso luego, ¿qué validez tiene, ¿no? ¿Cómo se puede comunicar muy bien, de forma particular? Sí, funciona bien. Al final sí es cierto que hay una necesidad para poder incluirlo en el fichero de inquilinos morosos. De hecho, una de las empresas nuestras del grupo es Skyme, que es Arrendatarios Deudores. Esta empresa nació en 2011 como fichero de inquilinos morosos, y desde ahí pues ha ido recopilando información de inquilinos que ahora vamos a poner a la venta, por así decirlo,
informes de solvencia para que un propietario pueda saber hasta qué punto este fichero, este informe no va a ser para una sola persona, sino que te vamos a decir es, incluyes a los inquilinos y los avalistas que tengas en la operación y te vamos a decir dentro de qué franja de precios puedes alquilarle. Pues mira, esta persona, el precio que le estás ofreciendo es ok, puede pagarlo, lo tienes verde. O es naranja porque aquí está un poquito excedido el endeudamiento, que es el ratio que va a pagar del alquiler sobre sus ingresos. O mira, es rojo porque esta persona el precio está fuera o no es aconsejable alquilárselo a alguna de estas personas por alguna otra circunstancia. Entonces, el fichero de inquilinos morosos tú lo vas a poder nutrir simplemente notificando a Skyme en este caso de los datos, y tendrás que aportar la sentencia donde a esta persona se le ha condenado a pagarte una deuda y esa deuda no está abonada. O sea, la deuda tiene que ser veraz, exigible, o sea, y vencida. Tiene que estar judicializado todo y para que sea un procedimiento demostrable. Exacto. No ir allí, oye, fulanito me ha dejado Pero de es pagar. muy importante esto, Bárbara, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre digo una cosa, en este país estamos muy acostumbrados a que recibes las llaves del piso y ya te olvidas. Y el abogado te dice, ¿quieres que ejecutemos la sentencia? ¿Esto cómo se llama? Estos son 600 euros. No, bueno, como no sé si voy a cobrar, no quiero incurrir en más gastos. Aparte ya estoy cansada de juicios, no quiero saber nada. Tengo las llaves de mi piso, que es lo que me importa, y aquí lo dejo. Pero al final estamos de alguna manera avalando a que la gente impague, porque claro, como no hay ninguna repercusión, pues es importante también, por lo menos incluirlos en el fichero, que quede constancia de que hay una deuda, que no se ha pagado y que esta persona pues no tiene un historial de pagos de alquiler bueno, para que otra persona no vuelva a pasar por lo mismo, porque realmente hay gente que alquila, dejan de no pagar, alquilan con la intención de no pagar, y cuando se les echa, se van a otro piso y vuelven a hacer lo mismo. Sí, o sea, sí. Van dejando agujeros. Sí, son profesionales del impago. Sí, del impago. Y a título particular, si un particular no quiere contratar ninguna garantía y prefiere hacer todo este análisis por su cuenta, porque, bueno, pues porque mi cuñado es abogado, ¿no? Lo que dice, dígamelo que mi cuñado es abogado y va a revisarla. Antes era mi amigo del banco, con las hipotecas, me acuerdo. Sí, ahora ya no, eso de mi amigo del banco, ahora hay pocos amigos ya. Ahora no, ya no. No, sí. Luego me echan la bronca, luego me dicen, oye, critica mucho a los bancos. No. Que tienen que dar hipotecas. Sí. Pero yo, por ejemplo, como yo particular, yo puedo pedirle a una persona, oye, dame tus nóminas, dame tu contrato, dame 3 últimas nóminas y DNI, porque voy a elegir si voy a decidir yo si te voy a alquilar el piso. Eso con toda la ley de protección de datos y con todo esto, que toda esa nube que está por ahí, siempre hay como el nubarrón, sí. Eso yo como particular lo puedo hacer. Tú lo puedes hacer, lo que pasa es que tienes que tener la documentación. O sea, lo ideal es que al final, a ver, hay una justificación muy clara. O sea, vamos a formalizar un acuerdo, un contrato, y yo necesito tener información tuya. Pero también necesito que esto, pues, claro, el particular es, envíamelo por WhatsApp y yo me lo miro. Claro. Que se descarguen algún documento de protección de datos, que le pidan a alguien que lo haga, algún abogado, algún gestor o al asesor inmobiliario. Pero bueno, si aquí quieren hacer esto es porque lo han querido hacer por su cuenta. Puede tener problemas. Puede tener problemas porque si cojo documentación de alguien y lo facilito a un tercero, o sea, yo puedo, si tú me envías documentación, me la has enviado a mí, de alguna manera está claro, ¿no? Que me la has enviado para que yo me la envíe. Sí, la relación. Pero la cosa es que yo ya la envié a un tercero, pues aquí puede haber un problema grave en protección de datos. Yo creo que al final un documento donde fulanito tal me autoriza a que yo pueda enviar esta documentación a X y apuntar el nombre con la intención de poder analizar la solvencia para la contratación del alquiler. Yo siempre digo que para eso están los profesionales. Es que los contratos de Internet y la documentación de Internet, nosotros nos encontramos con gente que es que, claro, me dijo que no me entregaba las llaves y yo le entregué las llaves y le quiero reclamar daños, pero claro, vienos el documento, ¿qué pone el documento? Nada que reclamar. Pero ¿usted por qué ha hecho esto? Claro. ¿Por qué ha hecho esto? Si es que está los asesores inmobiliarios de su barrio que le ha alquilado la vivienda,
estamos nosotros, que no nos cuesta nada asesorarle. Hay que acudir a un profesional, zapatero a sus zapatos. Yo creo que al final no nos podemos estar autorrecetando documentos legales si no tenemos una experiencia, ¿no?, para esto. ¿Y tú a título personal has tenido algún problema con algún inquilino, algún impago antes de empezar, ¿no?, con estas empresas y demás de garantías de impago? A título personal, la verdad es que... Porque ¿qué modalidad de alquiler haces tú? ¿Tradicional, por habitaciones? Tradicional. Tradicional. La verdad es que lo que más gestionamos un alquiler residencial a nivel personal, ¿no? O como inversión de alguna empresa, pero eran otros tiempos. Entonces también, aunque ahora tenemos y hemos tenido impagos y tendremos impagos y nos ha tocado meterlos en el círculo como a todas personas, pero las experiencias antiguas, ¿no?, de 2005, 2006, eran muy residuales. Realmente, aunque siempre ha existido el riesgo del impago, eran muy residuales. No era tan fácil como ahora, pero precisamente porque ahora yo creo que se ha profesionalizado todo demasiado. O sea, realmente tienes gente que ya sabe lo que tiene que hacer. Y esto que voy a decir, no sé si lo tengo que tener que decir, pero a nosotros, inquilinos nos han dicho, es que el asistente social me ha dicho que no pague. Ya. ¿Sabes? Entonces, de alguna manera, servicios sociales saben que tienen un problema en un lado y lo trasladan al otro. Entonces, ¿es verdad? ¿Es mentira? A mí me lo han dicho algún inquilino personalmente en alguna época, hablo de 2010, 2011, y ¿puede ser mentira? Puede ser mentira. Algo lo han dicho porque tienen información. Cuando el río suena, agua lleva, y al final es gente que te lo dice y no... Lo que está claro es que saben cómo proceder. Sí. ¿Sabes? Saben cómo proceder. Y comentarios de algunos, y también te digo, algún asistente social, decirnos, es que hemos hablado con la Ocupa, le hemos ofrecido un alquiler social y nos ha dicho que lleva 4 años viviendo Ocupa, que cómo va a pagar un alquiler social. Claro. Esto también me lo ha dicho asistentes sociales, ¿eh? O sea que no quiero poner a todos los asistentes sociales en el no, hay algunos que realmente saco. Tienen dramas, porque realmente no saben cómo resolverlo porque no tienen las herramientas, porque no tienen, pues sí que tienen las herramientas, lo que pasa es que no les dejan utilizarlas. Sí que tienen herramientas, porque en tu caso se quedaron un piso de tanteo y retracto de la Generalitat de Cataluña y lo tienen paralizado 3 años y lo llegan a ocupar. Lo llegaron a ocupar. Entonces, claro, que esto es algo también que preocupa mucho, porque el tema del tanteo y retracto no es aplicable en toda España. Entonces, claro, hay mucha gente que viene a invertir a la Comunidad Valenciana o a Cataluña y esto del tanteo y retracto como que les asusta. Yo, sinceramente, conozco casos contados, como dicen, ¿no? Lo puedo contar con una mano y me sobran 5 dedos, ¿no? De casos en los que la Generalitat Valenciana haya ejercido ese derecho de tanteo y retracto y se haya quedado pisos. Entonces, claro, es una lástima, para quien va a comprar un piso y se lo decide quitar o quedar la Generalitat, pero bueno, dices, bueno, vale, quédatelo tú, yo lo he negociado, yo me lo he currado en conseguir este precio con el fondo y demás, o con el particular, porque ahora, bueno, diferentes transmisiones también se lo pueden quedar. Bueno, aprovéchalo, ya que te has quedado con mi trabajo de meses o de semanas de estar analizando, por lo menos aprovéchalo, pero que no te lo cojan y te lo ocupen. Piensa que el derecho de tanteo y retracto pues todavía está en vigor, y esto iba a ser para unos años y se ha quedado, y ahora en Cataluña lo quieren ampliar. O sea, si eres gran tenedor vas a tener que notificar a la Generalitat y tiene el derecho de tanteo y retracto, pero no son los pisos que provenían de ejecuciones hipotecarias, todos. O sea, yo mañana heredo un piso y si soy gran tenedor y lo quiero vender, la Generalitat tiene derecho preferente. En cualquier caso, entre particulares. Caso, siempre que sea un gran tenedor, ahora lo quieren implementar para que en cualquier caso un gran tenedor tenga que... Entonces, al final, ¿cuál es el...? A mí se me ocurre que dices, bueno, yo hablaba con Santiago y me decía, bueno, si esto es un granito entre todo lo que hay, digo, ya, pero es un granito más. Sí. Porque al final dices, yo quiero hacer una operación rápida y digo, te vendo el piso, nos ponemos de acuerdo, te bajo el precio porque me interesa venderlo ya. Esto ya no va a existir porque me tengo que esperar 3 meses al derecho de tanteo y retracto.
Entonces, son 3 meses donde va a haber personas que van a estar preocupadas a que no le ocupen la vivienda. Van a tener que estar manteniendo pues la alarma, o alguien que le vigile el piso, o la puerta antiocupa, lo que sea. Pero son 3 meses donde ni percibe el dinero de la venta y va a tener que estar preocupado para que no se la ocupen. Entonces, es sí, un granito más, pero es que tenemos ya playas enteras. Un miedo más, ¿no? A la hora de comprar una vivienda para alquilar, que antes de que la puedas alquilar y te dejen de pagar, pues ya a lo mejor hasta te la han ocupado antes, ¿no? Claro. Hasta no puedes cerrarla. Yo creo que sí, que al final... Yo no me imagino a la señora Josefa que diga... Me voy al pueblo, voy a alquilar mi piso. ¿Y qué tengo que hacer para alquilar mi piso? Cuando se ponga a mirar todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que cumplir, dice... Lo vendo. Lo vendo porque antes... Sí, lo vendo, tampoco lo tengo parado sin alquilar porque también me penalizan, ¿no? Aquí claro, en Cataluña... Claro, entonces llega un momento que al final, un particular, cuando ve toda la situación, que es muy difícil, porque es que tenemos cambios continuos. O sea, me refiero, nosotros que estamos en esto continuamente, llega un momento que decimos, pues es que nos cuesta seguir el ritmo, ¿sabes? Sí, eso es un poco como nosotros que estamos dentro del sector, sí que pues estamos al tanto de actualizaciones, cosas que... Pero claro, alguien que entra de lleno, eso es como quien va a alquilar su vivienda, se le marchan unos inquilinos que han estado a lo mejor 7, 8, 10 años y la sacan al mercado de alquiler al mismo precio que la tenían entonces, ¿no? Claro. A lo mejor ahora ya ha subido, se ha actualizado y esa vivienda se puede alquilar por 700 euros, 800 euros al mes y ellos la sacan por 500, porque es el precio que estaba pagando antes, porque es un piso que tenía yo y no... Pues, tú se encuentran con todo... Tú piensas, Bárbara, que estamos en una situación donde los jueces han tenido que sentarse a hablar y decir, vamos a llegar a un acuerdo porque hay tantas lagunas en algunas leyes que tenemos que, de alguna manera, marcarnos un camino en común. O sea, ahora mismo en Gerona y en Barcelona, pues si tú tienes un inquilino que no te paga los suministros y lo estás pagando tú, y es muy importante que en el contrato de alquiler se especifique que la obligación del cambio de nombre o de los pagos de suministros es del inquilino. Si esto está especificado en el contrato, tú le notificas al inquilino, me has impagado los suministros, lo voy a dar de baja, y ahora mismo en Gerona, en Barcelona, ya puedes dar de baja los suministros. Piensa que esto antes era, no, me van a denunciar por coacciones. Sí. Pero es que nosotros estamos en esto, los jueces están en esto, y a ellos ya se tienen que reunir porque hay muchas circunstancias donde no está claro, donde hay verdaderas lagunas, y al final, pues claro, la interpretación de la ley en diferentes juzgados no puede cambiar, es que cambia, siempre cambia. Y llega un momento que tienen que decir, no, es que tenemos de alguna manera, es que tenemos que ponernos de acuerdo en esto, porque no es normal que en un juzgado digas que esto es posible y que en otro no. Entonces, hasta que no se genera jurisprudencia, es complicado. Y entonces, bueno, o sea, que de alguna manera ya son los jueces los que están pasando a la acción. Esto es complicado. Sí. Sí, van saliendo sentencias. El otro día pues publicaban vídeo, ¿no?, hablando sobre el valor de referencia catastral. Claro, ahora ya compras una vivienda, si su valor de referencia catastral está por encima, ya te toca tributar en base a ese valor de referencia y no al valor que tú has pagado. Pero ya hay una sentencia del Tribunal de Castilla-La Mancha. Jolín, pues ahora ¿qué pasa? Que unos sí, otros no, hasta que ya haya jurisprudencia. La verdad es que es un tema. Yo muchas veces, algunos clientes con contratos de alquiler me dicen, no, pero no te preocupes que me lo voy a gestionar yo, porque además, como tengo el contrato de alquiler del piso que me alquilaste el año pasado, digo, el año pasado ya no vale. Espera, ese contrato ya no vale. O sea, sí vale, pero es un documento vivo que cada 2x3 lo estamos modificando, estamos cambiando una coma, añadiendo dos palabras por eso mismo. Porque no, es que si tienes puesto en el contrato, vale, pues lo pongo. Y vas modificando, y es que es muy triste que tengas que estar más pendiente de cualquier cosa así que no de elegir, pues, de alquilárselo a una persona que realmente lo necesite. Sí. Porque al final volvemos a personas vulnerables que están perdiendo su condición de inquilinos, de buenos inquilinos, por culpa de
de los que están legislando en contra de ellos al final. Sí. Están consiguiendo el efecto contrario. Entonces, cada contrato, no, ya lo gasto, no, espera, da igual, tómate, paso, pero te paso el nuevo contrato. No utilizas un contrato de alquiler de hace años, porque la LAU ha cambiado, los plazos, hay gente que todavía cree que el contrato es para 3 años. Claro. No, la LAU cambió y ahora es para 5. Entonces, quieren hacer contratos de más tiempo, ¿no? Desde el gobierno, ampliar los años y vincular más, y creen que así conseguirán. En fin, eso son cosas. Yo creo que al final, si son conscientes de lo que está pasando, yo creo que tengo la confianza de que de aquí a poco esto empiecen a descongestionarlo, porque es que no va a haber pisos de alquiler. O sea, ¿cuánto habrá bajado la oferta? ¿Un 50, un 60% en los últimos años? Pero es que ha bajado la oferta, pero es que tienes muchos contratos temporales. O sea, realmente, pues llega un momento y dices, a ver, se lo voy a alquilar a alguien pues no, se lo alquilo a alguien que venga de fuera temporalmente y me evito problemas. Ahora estamos en alquileres de habitaciones que muchas personas ponen el grito en el cielo, alquiler de habitaciones. Pero bueno, el alquiler de habitaciones tiene la firma y sello de los inquilinos. O sea, el contrato de habitaciones lo patentaron los inquilinos. O sea, yo creo que aquí, además, si lo que se trataba era proteger a los inquilinos, aquí se ha pegado un tiro a los pies, porque la mayoría de los inquilinos alquilan habitaciones para obtener, no solo para tener una ayuda, sino para tener un beneficio, ¿no? Porque un alquiler de habitaciones requiere mucha gestión. O sea, no tienes un inquilino, ¿cuántas habitaciones tienes? 4 inquilinos, 4 circunstancias diferentes, y además conviviendo. O sea, realmente 4 riesgos diferentes, que con claro. un alquiler tradicional lo tiene solamente un riesgo. Dice, bueno, me paga él, me paga él, pero para lo bueno y para lo malo, pero en habitaciones. Y tienes personas de diferentes formas de ser conviviendo, y la convivencia, cuántas parejas están estupendas y luego se van a vivir juntos y ya no están tan estupendos. Entonces imagínate 4 personas que ni se conocían. Es un problema. Yo creo que cuando un propietario decide alquilar por habitaciones, lo hace porque no ve otra solución, porque ha visto que el alquiler residencial cada vez se ha ido encorsetando más, y hasta llega un momento que no tiene aire, ¿no? Pero si no, cualquier propietario, o sea, yo creo que desde el punto de vista del inversor, un inversor quiere alquilarlo y olvidarse, de alguna manera, ¿no? Preocuparse y ocuparse de las cosas que puedan surgir, pero no quieres esta gestión, ¿no? Cuando eres asesor y ya tienes una estructura o tal, bueno, pues puedes dedicar a lo mejor a alquilar habitaciones, porque es parte de tu trabajo, es de tu día a día, ¿no? Y lo que haces para otros, pues al final, hazlo para ti también y tienes un pequeño beneficio, pero un particular no va a querer alquilar habitaciones. Si le das facilidades para alquilar residencial, pero hemos bajado de la deducción de IRPF del 60% al 50%. ¿Qué mensaje le llega al propietario? Que alquilar residencial pierdo riqueza de alguna manera, porque ahora voy a tributar un 10% más. O sea, en contra de incentivarlo, lo estamos desincentivando. Esto... Sí, hay ciertas bonificaciones más altas que recoge la nueva ley de vivienda, pero claro que no se están aplicando en todas las zonas. Claro, tú ahora dices, si le rebajas el alquiler, vale, pero es que a gente joven, se hacen reformas para mejoras y pero demás. No sé, también existe un problema. Yo nunca jamás, 24 años, os he dicho, nunca jamás he visto tantas personas con la intención de subir, de actualizar la renta por el IPC. Nunca. Pero porque muchos propietarios, cuando cobran el alquiler puntualmente cada mes, dicen, no lo voy a subir porque, bueno, van a justillo, para no subirle, quiero que se quede. O sea, realmente, tú no quieres. La rotación es mala. En los trabajos es malo y en las inversiones es mala, porque cuando tú tienes rotación estás perdiendo la rentabilidad de ese mes. Entonces, nadie quiere que se te vaya un inquilino bueno. Y ahora, ¿qué pasa? Muchos propietarios están obligados, entre comillas, a subirlo. ¿Por qué? Porque si se marcha el inquilino dentro de 2 años, voy a tener que alquilarlo por el precio del último alquiler. Claro. Entonces, si yo ahora no subo la renta, si se marcha mi inquilino dentro de 4 o 5 años y en 4 o 5 años le tendría que haber subido 50 euros, pues son 50 euros menos cada mes que yo voy a poder cobrar luego. ¿Me entiendes? Entonces, otra vez estamos
generando un problema donde antes a lo mejor no lo había. Y si es un piso que sale de cero, que yo acabo de comprar, no me baso en el alquiler anterior, porque evidentemente no existía, te basas en el índice directamente y de ahí ir subiendo lo que puedas. Lo que te dejen. Lo que te dejen. Bueno, Pedro, pues vamos a ir terminando, que pues nos podríamos estirar aquí de palique todo el día, pero bueno, ya como inversor, ¿no? Con ese bagaje que tú has podido conseguir durante todos estos 24 años como profesional, como asesor, como inversor, como todo, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar, que quiera iniciar o que esté iniciándose en la inversión inmobiliaria en base a tus errores y tus aciertos, ¿no? ¿Cuál sería uno de esos errores que a lo mejor tú hayas cometido y que le recomiendas a esa persona que no cometa, y un acierto como un consejo, ¿no? Como el que le dabas a tu amigo para que invirtiera en Zaragoza? ¿Qué puedes compartir? Errores. Yo siempre digo el mismo error, que es no lo alquiles a un conocido, porque vas a tener 2 problemas de verdad y esto te va a perseguir luego. Y sobre todo como consejo, pues es este, ¿no? Ábrete los horizontes, piensa que al final tú estás comprando algo para invertir, no es una vivienda para ti. Hay que diferenciar cuando compras para ti y cuando compras para invertir, son 2 cosas completamente diferentes. Al final, cuando compras algo para inversión, son números y te tienes que basar en esto. Al final no es un piso donde tú vayas a vivir, por lo tanto no te enfoques en lo mismo, estudia el mercado y en base a ese mercado pues haz la inversión, y sobre todo acude al banco, porque realmente cuando tú compras algo para invertir es muy importante tener en cuenta la financiación, porque realmente la rentabilidad se te va a disparar, porque estás aportando poco de ti y estás obteniendo una rentabilidad alta de unos intereses bajos. Entonces esto es muy importante, hacer números, y como no se pueden explicar mucho esto brevemente, acude a un asesor financiero que te haga 4 números y siempre acude a un profesional del sector. Cada vez que digo esto, veo comentarios de que inmobiliarias estafan, no sé qué. Mira, yo alguna vez he ido a algún médico y me ha dicho barbaridades. No por eso he dejado de acudir a un médico. O sea, realmente el problema no es que las inmobiliarias te puedan estafar o no te vayan a estafar. Las estafas ocurren en todos los sitios, en cualquier lugar. Lo que es importante es acudir a un profesional que te transmita tranquilidad. Y oye, no tienes que entrar a una inmobiliaria y quedarte con la primera que conoces. Intenta conseguir información, habla con ellos, pregúntales, infórmate, asegúrate que sea un profesional, que hay muy buenos profesionales que se preocupan y se ocupan de asesorar a sus clientes. Y yo creo que al final lo importante es esto, es poder filtrar también un buen profesional que te ayude, porque es que es lo que hablamos de los contratos. Te puedes meter en un problema, pues vas a comprar un piso y necesitas que la documentación esté correcta, que todo esté al día. Entonces, yo creo que al final el coste de acudir a un profesional en una inversión, ¿no? Al final es un gasto extra. Sí. Pues lo tienes que tener en cuenta como un gasto y ya el año que viene lo tendrás de beneficio. Eso. ¿Y 2025 sigue siendo un buen momento para comprar, para alquilar? 2025 sigue siendo un buen año para comprar alquilar. Mira, yo creo que sí es cierto que podemos, parece que escuchamos campanas, ¿no? de alguna posible crisis. Siempre que compremos tenemos que tener en cuenta cuáles son los 2 números. Y siempre que a nivel de, pues lo que hablamos antes, ¿no? Intentar tener un poco una vía de escape, ¿no? No sobre endeudarnos. Yo creo que esto es básico, pero para cualquier cosa. Lo bueno de comprar para alquilar es que al final tienes el patrimonio, y que cuando, siempre digo, ¿no? Que tú compras un piso, y si tú compras un piso y en 10 años el piso no ha subido de precio porque te has encontrado una crisis por el medio, porque al final las crisis son cíclicas y los precios van subiendo y van bajando, has estado viviendo en el piso o has estado alquilándole obteniendo una rentabilidad, ¿no? O sea, yo creo que la inversión en ladrillo sigue siendo una muy buena opción. Una empresa te puede arruinar, un piso no te va a arruinar. Vas a comprar un piso, el día de mañana lo vas a vender y o habrás cobrado una renta o habrás vivido en él. Lo venderás más caro, lo venderás más barato, pero al final, a lo largo de los años, los números te van a salir. Entonces,
comprar, yo creo que siempre es buen momento para comprar, porque al final oportunidades siempre surgen y lo más importante aquí, pues claro, es buscar las buenas oportunidades, ¿no? Que para eso al final pues hay muchos profesionales que tienen mucha información, cartera de inmuebles, y siempre aparece alguien que dice, mira, me voy a marchar, quiero vender el piso y lo quiero vender rápido, y al final vender rápido supone venderlo a un precio más económico. Siempre hay opciones, lo que pasa es que hay que buscarlas, no son gratis. Oportunidades hay, pero hay que saber buscarlas o hacer que se conviertan en buenas oportunidades, ¿no? Claro. Ahí negociando, en fin. Exacto. Bueno, Pedro, pues de verdad ha sido un auténtico placer que me abráis las puertas de SEAC. Yo siempre digo que cuando cuento con alguien para el podcast del Panda Inversor es porque es alguien que me transmite confianza, que es un producto en el que yo confío, en este caso tú como CEO de SEAC. Pues bueno, me apetecía que pasaras por el canal, lo veía que podías aportar muchísima información, aparte de toda esa experiencia que tenéis vosotros en la empresa con la emisión de garantías de impago, como con tu perspectiva de inversor, ¿no? Y de todos estos años, con todos esos truquitos, ¿no? que nos has ido dando. Así que nada, te agradezco muchísimo que me hayas invitado aquí, ¿no? A disfrutar de este ratito. Y yo darte las gracias por haber contado conmigo en este caso particular y con SEAC en general, ¿no? Porque al final es cierto que yo soy un poco nuevo en todo esto en todo este mundo, ¿no? de YouTube, pero bueno, yo creo que al final la gente está bien que la gente tenga información y que pueda asesorarse, y personas como tú están haciendo pues llegar información, educar de alguna manera a muchas personas, pues precisamente a esto, a que sean cada vez un poquito más independientes financieramente, ¿no? Entonces, felicidades un poco por todo lo que estás haciendo en tu canal, y estoy seguro que a mucha gente le estás ayudando un montón. Pues muchísimas gracias, Pedro. Venga. Muy bien.